Entonces, Ya, bueno, muy buenos días a todos. Perdonen el atraso, pero estamos aquí ya nuevamente en nuestro ciclo Actualidad en Contexto. Este es un ciclo donde esperamos revisar la actualidad con más profundidad. Es un ciclo que está organizado por la Facultad de Artes Liberales y la Escuela de Gobierno. Y el tema que nos convoca hoy día son los premios Nobel, que es un tema fascinante, enorme, y que esperamos, ¿no es cierto?, con nuestros invitados, que ya se los voy a presentar, ir no solamente entendiendo cada uno de esos premios en sí mismo, sino entendiendo por qué son importantes, qué es lo que nos están diciendo. Y por eso quiero yo hacer un breve repaso de qué es el premio Nobel, porque es el típico concepto que usamos todo el tiempo, pero muchas veces no sabemos realmente qué significa. En 1895, Alfred Nobel, que era un empresario creador de la pólvora, empezó a tener, digamos, una cierta sensación como negativa respecto a los efectos que su invento podía tener. Y el origen del premio Nobel tiene que ver con eso, tiene que ver con una cierta compensación que buscaba premiar y fomentar todos aquellos avances en mayor beneficio de la humanidad. Y por eso creo que es muy interesante pensar los premios Nobel desde esta manera, es decir, cuando vemos la elección en un año específico, eso tiene mucho que ver con qué es lo que consideramos que es beneficioso para la humanidad. Tiene mucho que ver con la sociedad que somos. Entonces, yo para preparar este conversatorio hice un ejercicio y miré los premios Nobel hacia atrás. Y uno se va dando cuenta cómo esa elección, esa persona, ese trabajo, ese avance de la ciencia que se va reconociendo, tiene mucho que ver con comprender quiénes somos. Y desde ese lugar queremos plantear entonces este conversatorio. No solamente una cosa informativa de saber cuál es el premio o por qué, sino que qué nos están diciendo de la sociedad que somos, qué nos está diciendo del futuro, de hacia dónde vamos. Ese es el contexto en el que los invitamos entonces hoy día a conversar. Y entonces tenemos aquí 3 profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez, 3 premios Nobel, y cada uno de ellos viene a representar un área diferente. Entonces voy a presentar al profesor y al premio Nobel que ese profesor representa. Sí, yo les estoy diciendo que esperamos que ellos sean premios Nobel. Después, hoy día están representando, el día de mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si esto es cosa de tiempo? Y aquí tenemos a los premios Nobel, no lo saben. Entonces, empecemos por mi derecha. Tenemos al profesor Cristóbal Joanón. El profesor Joanón es filósofo, es Master of Arts en Teoría de la Argumentación en la Universidad de Ámsterdam y es profesor de la Facultad de Artes Liberales. Y a él le vamos a encargar que se haga cargo, ¿verdad?, del Premio Nobel de Literatura, que este año fue entregado a la autora surcoreana Han Kang. Y les voy a leer por qué. Dice, por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Aquí tengo a la profesora, ¿no es cierto?, Romina Garrido. Romina es abogada, es máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y es subdirectora del GovLab, que es el laboratorio de innovación de la Escuela de Gobierno. Su expertise es justamente la inteligencia artificial. Y le encargamos a ella una cosa curiosa, porque es el Premio Nobel de Química. Y Premio Nobel de Química, que este año fue entregado a David Becker, Damis Hassabis y John Jumper, pero se lo entregaron justamente por lograr un significativo avance en la predicción de estructuras de proteínas, pero usando inteligencia artificial. Y por lo tanto es la primera vez donde la inteligencia artificial aparece como elemento central en un premio Nobel. Y por último, a mi izquierda tenemos al profesor Bernardo Lara, que es ingeniero civil, doctor en economía por la Universidad de Stanford, profesor también de la Escuela de Gobierno, y a él le hemos pedido que nos represente el Premio de Ciencias Económicas, el Premio Nobel de Economía. Este Premio Nobel de Economía fue a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, que fueron galardonados justamente por su investigación sobre cómo las instituciones afectan en la prosperidad del país. Además, Bernardo tuvo la oportunidad de entrevistar justamente a uno de ellos a partir de sus libros, fue a Johnson, ¿verdad? sí. ¿Sí? Y por lo tanto ya no solamente está hablando de él, sino que ha tenido, digamos, una relación académica también con el profesor. Entonces quisiera partir preguntándoles a cada uno de ustedes la pregunta más obvia, la pregunta más evidente por la que podemos empezar la conversación, que es ¿por qué ganó el premio Nobel cada uno de los premios que aquí tenemos? O sea, partamos por literatura. Buenos días, gracias por la invitación. El premio Nobel este año no ha sido objetado por nadie.
Fue Bob Dylan, ¿se acuerdan? Joan Fosse, un escritor críptico. Bob Dylan, una figura internacional, gran poeta, pero la gente, digamos, lo conoce como cantante. Pero el caso de Han Kang no hay ninguna crítica porque la percepción es que se está premiando la calidad, que es algo que a veces se olvida. O sea, al fondo es un premio con un montón de dimensiones, como política, es un gesto, pero uno esperaría, ¿cierto?, que un premio en un área creativa sea por la calidad. Y entonces Han Kang es extremadamente buena su novela La Vegetariana. Ha escrito muchos libros, ella, poesía, pero su obra es tan notable, es imposible hablar de esa obra sin como hacer spoiler, así que, y el ideal es no saber nada y leerla, hay que decirlo, porque es sorprendente su factura, está muy bien traducida por una coreana argentina, es como una novela tipo Kafka, como la metamorfosis, pero real. Entonces produce una sensación como claustrofóbica, es increíblemente como magnética, entretenida, profunda, entonces tiene todos los elementos de una obra de arte de primer nivel. Entonces, quien la lee, digamos, queda, creo yo, como rápidamente con la idea de que es una artista del lenguaje. Además que el mundo que presenta es una mujer que se revela en el fondo como contra la sociedad, una sociedad muy rígida, Corea del Sur, y en esa rebeldía el mundo, por así decir, como que se desencaja en el caso del protagonista. El protagonista no habla, o sea, no hay narrador, sino que son 3 capítulos donde hablan otras personas, pero ella, uno es imposible no identificarse como con su humanidad. Y es muy sutil la autora, se nota que es poeta, en el fondo las palabras están muy bien puestas, estuve tratando de ver ahí como el uso de los adjetivos y cosas de ese, y la verdad es que es como realmente una cosa como muy, muy bien armada. El único celular que suena es el y entonces la pregunta es, que uno se hace como lector es, ¿qué pasaría si me revelo en serio? ¿Qué me pasaría? Y entonces, a partir de ese evento, que es un evento como involuntario de ella se vuelve vegetariana, pero la autora da pistas, pero en una línea, un par de veces, de a qué se podría deber esto. En la entrevista que le han hecho, ella dice que su asunto principal, en el fondo, es la violencia. Esta es una novela del año 2007, se hizo una película después del 2009 que es extraordinaria, le hizo un nombre, y tal como uno se imagina ciertas secuencias, digamos, increíblemente fuertes y bellas, y contrasta en el fondo ese asunto, es una muy buena película, no es algo distinto que uno se imaginaría cómo habría que hacerlo. Ella dice que por así decir, su punto es que estamos en un mundo, esto que decía, que la violencia nos está afectando mucho más de lo que pensamos. Entonces, en el devenir de esta protagonista, la vegetariana, una historia en el fondo muy, muy, muy triste, pero como es verosímil, no se vuelve, por así decir, como llevadera. Ella es una especie de víctima. Pero como ella nunca habla, no usa la primera persona, entonces no existe algo así como una victimización, que podría volver una obra un poco como desagradable. Así que es un premio muy merecido. Que sea coreana, claro, nunca había sido premiada una mujer, alguien de Corea del Sur, ¿cierto? Hay muy pocas mujeres premiadas. Yo diría que esas cosas son interesantes, son relevantes, pero este es un premio, digamos, un premio como a un artista. Es un poco como el premio que le dieron a Saul Bellow por su novela. Finalmente, como que se premia una novela, uno se empieza a dar cuenta cuando empieza a ver esta cuestión. Le dieron el premio por Humboldt's Gift, el legado de Humboldt, o Beckett, por ejemplo, que es el premio como al talento y realmente la creatividad y el fondo del arte. Así que yo creo que por eso está como muy en boga este premio, como que ha dado vueltas y... Nada, yo cometí el error de leer primero la lección de griego y después la vegetariana. La lección de griego es del 2011, la vegetariana del 2007. Si quieres leer... no, en español. De hecho, la traducción, si usted, la traducción al inglés está muy cuestionada. De hecho, hay un proyecto como de traducirlo nuevo. La persona que tradujo la primera vez, que le hizo un gran favor,
esa traducción está discutida, pero en cambio la española es realmente muy, muy buena. Sí. ¿Qué bueno? No, dale, dale. Yo quería empezar con la clase de griego, No. Yo también, sí. Lo que pasa es que la clase de griego es muy buena también. A ver, la clase de griego es muy buena, la vegetariana es como simplemente excelente. Pero claro, una autora de primer nivel no se va a copiar a sí misma, entonces tuvo que explorar otras cosas, y exploró el asunto como de la sensualidad, como el asunto del cuerpo, la comunicación no verbal, pero en una trama hiperverosímil, entre algo así como alguien que está perdiendo la vista y una persona con problemas de audición y qué sé yo. Entonces es muy, muy sutil. En cambio la vegetariana, por así decir, tiene como... tiene... es más poderosa en un cierto sentido, pero uno entiende que ella haya hecho la clase de griego. ¿Te fijas? No es que haya ido de más a menos, sino que la clase de griego, ciertos elementos de la clase de griego uno los encuentra en la vegetariana. ¿Te fijas? Y es como un spin-off, por así decir, podríamos decir, como que hace un zoom in a un cierto aspecto de la sensualidad y la corporalidad. Una obra muy femenina, pero la gracia de todo esto es que por extrañas que sean las cosas que ocurren, son totalmente verosímiles. Entonces es un Kafka especial, diríamos. Súper seductor. Bueno, súper seductor, dan ganas de leerlo, pero yo quiero quedarme con dos elementos ahí para que los reservemos. Uno, que es el premio a la calidad. Muchas veces el premio Nobel es muy discutido porque es un premio muy político, ¿verdad? Aquí lo que deja sentado, ¿no es cierto, Cristóbal? Es que más allá de que sea mujer, que sea de Corea del Norte, sí, del norte, exactamente, del sur, perdón, del sur, lo que está premiando es la calidad. Pero a mí lo que quiero dejar reservado es esa experiencia de la modernidad, es esa experiencia, ¿no es cierto?, de la soledad, del mundo en que vivimos, que justamente está cumpliendo ese rol que tiene la literatura, que es ser un gran indagador de la naturaleza humana, ¿verdad? Y eso en una mujer de 54 años se vuelve muy actual para los lectores, ¿verdad? Pero sigamos entonces nuestro recorrido y entremos al premio Nobel de Química. Parece un poco absurdo que una abogada, experta en inteligencia artificial, le hayamos puesto el Nobel de Química, ¿verdad? Pero lo importante en este premio, más allá del descubrimiento de las estructuras de las proteínas, tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, el énfasis que va a poner obviamente Romina es en eso, pero entonces, Romina, ¿por qué se ganó el premio Nobel de Química este trío de científicos? Bueno, buenos días a todos. Bueno, por cierto, muy desafiante para mí estar comentando sobre cosas que están fuera de mi zona de confort diario, que tiene que ver con las leyes, las regulaciones. Yo soy una abogada dedicada a los temas tecnológicos, pero de todas maneras, cuando me lo plantea María José, tienen que ver porque la inteligencia artificial, al parecer, este año se ganó el premio Nobel. No solamente en química, sino que también con los premios Nobel de física, que han tenido, que han causado cierto revuelo en la conversación más experta, justamente generando un debate justamente a quién se le está entregando el premio. Y la inteligencia artificial jugó un rol este año clave para estos dos premios, para el de química, porque se transformó en una herramienta que ayudó a predecir esto de las proteínas y a lograr comprenderlas un poco más. Y en el de física también, porque dos premios Nobel, o sea, dos profesores ganan un premio, que son profesores físicos, ganan un premio Nobel justamente por el desarrollo o por su aporte al desarrollo de las redes neuronales, que son básicamente lo que hoy en día es el desarrollo que vemos en nuestro día a día de la inteligencia artificial. Muchas veces pensamos que la inteligencia artificial está lejos de nosotros y está con nosotros, está cuando ponemos el Waze en la mañana para llegar a algún lugar, cuando nos recomiendan una película, cuando escuchamos música, está en nuestra vida diaria. Y todo lo que han hecho estos científicos finalmente, desde sus propios campos de investigación, físicos, químicos, finalmente se traslada a las tecnologías que estamos usando en el día a día. Y todos ellos, a pesar de que claro, el premio Nobel de Química ha sido un poquito más celebrado porque la inteligencia artificial se ha ocupado como una herramienta para poder descifrar las proteínas en un tema que es extremadamente desafiante para los científicos. En el de física, y perdón que vuelva ahí, pero es que están súper relacionados,
se ha cuestionado un poco por qué se entrega un premio basado en el desarrollo de algo que es propio de las ciencias computacionales, ¿verdad? Que es el intentar descifrar cómo funciona nuestro cerebro, que es la inteligencia artificial. Y muchos de ellos han debatido estos últimos días respecto a los límites de este desarrollo. El Premio Nobel de Química nos muestra que la inteligencia artificial puede ser una potente herramienta para ayudarnos a solucionar y mejorar la calidad de vida, porque este descubrimiento nos va a permitir la mejora de enfermedades, poder descubrir muchas cosas más, utilizando la inteligencia artificial para el bien como una herramienta que es, como una herramienta neutra finalmente. Sin embargo, los premios Nobel de Física, por su parte, que se han visto muy sorprendidos por el galardón, han puesto sobre la palestra algo de lo cual estamos trabajando mucho en la escuela, que es respecto a la ética de la inteligencia artificial, de cuáles son estos límites de este desarrollo, porque las redes neuronales finalmente es tratar de emular cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es un artefacto, si uno lo pone así, que tiene muchos misterios todavía. Nuestro cerebro aprende y nuestro cerebro piensa. Hasta el minuto la inteligencia artificial llega a aprender cosas, pero no ha llegado a pensar cosas, a razonar, a ser empática, aunque encontramos muchas veces algunos signos de aquello cuando interactuamos con algunas inteligencias artificiales disponibles hoy, o algunos sistemas basados en inteligencia artificial disponibles hoy. Entonces, creo que estos premios nos desafían justamente a pensar en los límites de la inteligencia artificial, en los usos, en la ética, y que esta es una tecnología que lo permea todo, que está en la química, que está en la física, en las ciencias sociales también, en los debates éticos, en las matemáticas, por cierto, porque cuando pensamos en IA es estadística, en la computación, en la informática, así que nos muestra que es algo súper transversal y que las ciencias básicas, porque uno podría pensar que la física o la química son para estudiar, no sé, proteínas, moléculas, los hoyos negros, qué sé yo, pero la inteligencia artificial está ahí y está permeando ese desarrollo, está ayudando a ese desarrollo, y yo creo que esa es la principal lección que nos dejan estos dos premios Nobel hoy. Súper interesante, yo no puedo, cada vez que leo esto no puedo dejar de pensar en Frankenstein, o sea, que decir que la pregunta sobre el límite de la ciencia es una pregunta, y esto desde Artes Liberales es muy fundamental, permanente en el tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto es curioso pensar que hoy día tenemos este nuevo Frankenstein que puede ser tan positivo o tan negativo según cómo los seres humanos, en definitiva, lo utilicemos o los límites que les pongamos. Entonces, si se fijan, ya vamos viendo dos elementos que son muy propios de la sociedad en la que vivimos, no solo del desarrollo de un premio específico o concreto. Vamos entonces al tercero. ¿Qué nos dicen los premios Nobel de Economía? Bueno, los premios Nobel de Economía son dos profesores de MIT, Daron Acemoglu y Samuel Johnson, y un tercero de Chicago, ¿cierto?, que es James Robinson. Si yo fuera, o sea, todos los años, más o menos era la apuesta de que Daron Acemoglu se iba a ganar el Nobel. Era como un premio bastante esperado, básicamente porque es probablemente el economista más productivo vivo. Sin embargo, él viene con un equipo, ¿por qué? Porque lo que hacen es arman como un campo de estudio en economía que tiene que ver con las instituciones, ¿cierto? Teóricamente, él no es que inventó la idea de instituciones, ¿cierto?, sino que lo que hizo fue sistematizar la relación economía, instituciones políticas, desarrollo económico. Su observación, o digamos lo que encontraron empíricamente ellos, fue de que las instituciones económicas eran un elemento fundamental para el desarrollo económico. En particular, hicieron la siguiente observación. Latinoamérica, ¿cierto?, es un continente, o América, las Américas, por decirlo, es un continente. Podemos observar por qué algunos países son desarrollados y por qué otros no. A primera vista, lo que uno diría es, bueno, seguramente los que eran ricos siguen siendo ricos y los que eran pobres siguen siendo pobres. Y la observación empírica que ellos hacen
es que en realidad los corazones de la colonia, que sería Perú y México, que eran países de extrema riqueza, con mucho oro, más bien ahora parecían más pobres. Y tierras, digamos, más bien desoladas para los colonos, como era justamente Chile y Estados Unidos, son los países que hoy en día son más ricos. Y ellos entonces se preguntan cómo es que esto se dio vuelta, ¿cierto? ¿Cómo es que los pobres de ayer son los ricos de ahora y los ricos de ayer son los pobres de ahora? Y ahí observan de que los tipos de instituciones coloniales que ellos colocaron, en el fondo llegaron los españoles, llegaron los ingleses, y lo que colocaron en cada lugar variaba. ¿Y variaba de qué forma? Bueno, en los lugares donde la tarea principal era simplemente, digamos, quitar el oro que existía, digamos, derretirlo y llevarlo en barco, colocaron lo que se llaman instituciones extractivas. Que el único objetivo de esas instituciones era básicamente los colonos llegar rápido, sacar todo lo que pueden e irse. En cambio, en otros lugares resulta que los colonos tenían que vivir. No había un oro así que nosotros tanta riqueza, tenían que desarrollar su propia economía, y lo que hicieron fueron colocaron más instituciones más relativas al progreso, es decir, al desarrollo económico, derechos de propiedad, que las cosas más o menos que uno piensa en desarrollo. Y lo que pasa que, bueno, esto pasó, ¿cierto?, hace 500 años atrás, digamos, y igual ellos observan que más que otras explicaciones, las instituciones parecen explicar fundamentalmente este cambio de países. En otras palabras, si tú tienes instituciones muy extractivas, lo más probable es que esas instituciones perduren en el tiempo y hoy día no tengas desarrollo económico. En cambio, aquellos lugares en que los colonos pusieron instituciones más tendientes al desarrollo, hoy en día son más ricos. Y eso básicamente es una observación importante y generó un campo. Mucha gente se dedica hoy en día a estudiar qué instituciones son efectivamente las mejores para el desarrollo económico, ¿cierto? Porque yo hasta aquí he dicho instituciones, digamos, que nos llevan al desarrollo económico, pero la pregunta es, ¿cuáles instituciones son ellas y cómo interactúan con la economía, ¿cierto? La economía puede resultar en poder, ese poder puede alterar las instituciones al mismo tiempo generan ciertos resultados económicos. Y ellos básicamente crearon ese campo de estudio, que es básicamente un modelo teórico y también el uso de datos para estudiar los efectos de las instituciones sobre el desarrollo económico. Fascinante, ¿verdad? Porque además la pregunta evidente es que qué tipo de país somos nosotros, ¿verdad? ¿Somos tipo de país con instituciones extractivas o somos un tipo de país con instituciones tendientes al desarrollo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, los 3 premios, no, 4, vamos a incorporar física, como decía la Romina, los 4 premios Nobel nos están hablando de la sociedad en la que vivimos. Si nosotros olvidamos que estos son premios Nobel, estos son 4 temas, 3 temas más bien, que a nosotros nos deberían importar y nos deberían importar muchísimo. Entonces, quiero que ahora demos una segunda derivada, una segunda vuelta, justamente a eso. O sea, ¿cuáles son los desafíos que para el mundo o para la sociedad nos ponen los premios Nobel? Es decir, si los miramos, ¿cuáles son los elementos críticos que deberíamos tratar de resolver? ¿Cuáles serían a lo mejor los beneficios que tenemos que tratar de explorar? ¿Y cuáles seríamos, incluso les voy a pedir con más precisión en Chile, cuáles serían las lecciones, los desafíos que nosotros podríamos ver a partir de estos premios Nobel? Si se fijan, estos 3 temas han estado, ustedes abren el diario hoy día, y el tema de la institución, la inteligencia artificial y los cambios sociales están en todas, la base de toda la contingencia que hoy día tenemos y de todas las definiciones que tenemos hoy día en el país, por supuesto también en el mundo. Cristóbal. Sí, en estas novelas de Han Kang hay algo que es evidente, que está trabajado como artísticamente, que es la soledad. Por ahí se dice, fondo, que este es un capitalismo avanzado. En fondo, pareciera que esta modernización acelerada está como generando problemas graves en el tejido social, en un mundo que pareciera que nadie quiere. Entonces los personajes, al menos de estas 2 novelas, están como cercados por la soledad. Hay uno especialmente que es el marido de la vegetariana, que es una vida como invivible, así, que tiene que ver con una especie de, que lo ha dicho también un coreano, que es Shul Han, esto de la sociedad del rendimiento, que las personas se vuelven como sus propios explotadores. O sea, ya no hay una clase que explota a otra, sino que más bien
te vuelve como el verdugo de ti mismo. Y es un personaje, en el fondo, sin carácter, sin sensibilidad, que está completamente solo. Y la soledad permea también las relaciones. Eh, entonces, la autora hace como un perfil extremadamente crudo de lo que está ocurriendo, digamos, desde hace un tiempo en Corea del Sur, y la pregunta que uno se hace inmediata, digamos, es si eh, esto es un fenómeno, como por así decir, estructural de las sociedades de capitalismo avanzado. Eh, la, la soledad, a partir del asunto de inteligencia artificial, desde que me invitaron a participar acá, empecé a buscar de Corea del Sur y los algoritmos lo captaron al tiro, me bombardearon de cuestiones de Corea del Sur. Impresionante. Por ejemplo, Corea del Sur en este momento tiene un ministerio de la soledad, tiene un proyecto de una política pública de 327 millones de dólares para como reconstituir, y hay serias dudas si es posible, el tejido social, para que la gente, por así decir, se desconecte de las pantallas y vaya a lugares donde interactúa con otras, como plaza y ese tipo de cosas. Fíjate que leyendo la novela, ambas novelas, me acordé de la película Blade Runner. No tiene nada que ver con esto, pero Blade Runner lo que impresionó mucho cuando salió es esto de que los androides, en fondo, son indistinguibles del humano. Y hay naves espaciales y cosas de esas. La verdad es que todo eso, cuando uno ve Blade Runner hoy día, tanto la de Ridley Scott como la nueva de Villeneuve, de Blade Runner 2049, algo que es muy y aterrador, en el fondo, como un vaticinio, es como el desmembramiento total de la sociedad. Solo hay personas solitarias, es solo gente sola, uno lo ve en Blade Runner. Entonces la vida así es invivible. Por ejemplo, las cifras en Corea del Sur de muerte, de gente que muere, esa que en el fondo el cuerpo queda ahí como mucho tiempo porque nadie se entera, porque no tiene vínculos. Uno siempre tiene esta imagen, ¿cierto? Como en España ocurre esto con gente como gente muy mayor, de 80 y tantos años, ¿no? Estamos hablando aquí de, sobre todo, hombres no tan mayores, que en el fondo viven sin conversar con nadie. Entonces, mueres de soledad. Son impresionantes los artículos que me mandó la inteligencia artificial, de como Deutsche Welle, BBC, qué sé yo, donde es como lo que se le llama una muerte de soledad, que pareciera es que como que al final estás como no hablas con nadie, no estás con nadie, nadie te toca, no tocas a nadie, etc. Entonces, como que tu mente entra en una especie de loop, que me imagino que es la locura, o un tipo de locura, y eso finalmente como que produce la muerte. Entonces, morir de soledad, bueno, es el concepto. Y entonces, en las novelas de esta autora, ese asunto está latiendo. Entonces, son unas novelas que uno como que no hay inhumanidad, sino que simplemente hay una crudeza en la presentación de esto. Entonces uno tiene que, digamos, tomar nota si esto es una suerte de futuro o no. Porque esto es un cambio muy rápido. Por ejemplo, los padres de la protagonista, la vegetariana, son como personas de campo, donde uno ve que ahí hay algo todavía, o sea, digamos, ellos todavía son parte de una comunidad. Pero el fenómeno urbano, eso se rompe absolutamente. Entonces, todas estas ideas filosóficas de esto de que vivimos agotados. Por ejemplo, la madre de la protagonista vive agotada. Entonces, este asunto que estamos como una especie de situación, te fijas que como que estamos exprimiendo nuestra mente, la estamos bombardeando con información, queramos o no. Eso hasta qué punto es viable y hasta qué punto es deseable. Entonces la novela tiene muchos niveles, ¿cierto? Porque podría haber una novela mala sobre la soledad, que finalmente igual hablaría de la soledad, pero cuando es una cuestión artística, se vuelve como totalmente real, entonces como que perturba un poco eso que uno observa, que es extremadamente real. Por eso vale mucho la pena leer La Vegetariana. Va a quedar como, yo creo que una gran novela del siglo XXI. Y probablemente además el tema de la soledad en la sociedad es un tema fundamental. O sea, hoy día en Chile, si ustedes se fijan, la gran discusión política tiene que ver con eso, con cómo restituir el tejido social. Y si tenemos una sociedad desconectada, no funciona la democracia, no funcionan los partidos políticos, no funcionan los flujos institucionales tampoco. Entonces, ese es un elemento que es súper interesante lo que dice Cristóbal, porque
la literatura no solamente tiene la posibilidad de adentrarse a indagar la naturaleza humana, sino que como todo arte muchas veces va adelante de lo que ocurre. O sea, tiene una cierta visión más clara de lo que ocurre que lo que vamos detrás. Entonces, esa lectura nos indica que hay algo, ¿no es cierto?, una alarma que se está prendiendo y como buenos seres humanos solo somos capaces de percibirla cuando ya está activada, no cuando se está activando, que es lo que está, ¿no es cierto?, sutilmente poniendo la novela. Pero tras eso, tras esa soledad, la gran culpable son la inteligencia artificial, ¿verdad? Es decir, cómo la inteligencia artificial ha transformado los vínculos. Nosotros, nuestros hijos, por ejemplo, entienden como amigos algo que para nosotros no son amigos. Cómo ha distanciado a las personas en la conversación, que es importante para el autoconocimiento y para los vínculos. Cómo ha también creado cápsulas, ¿verdad? Como burbujas, donde parecería que todos tienen la razón o todos piensan igual y de alguna manera está activando los propios sesgos de confirmación, entendiendo al otro como enemigo. Y de todo eso, si uno lo mira, siempre el culpable es la tecnología, la inteligencia artificial. Pero la Romina nos ha planteado que eso no es necesariamente así, ¿verdad? Y me gusta entender que la inteligencia artificial es neutra, depende de cómo la usemos, ¿verdad? Entonces, la Romina tocó un tema central, que es la ética y la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las nuevas preguntas éticas que surgen a partir de la inteligencia artificial y los desafíos que eso supone? Entremos un poco en ese tema. Sí, y en tu pregunta de cómo también estos premios Nobel nos enseñan algo como país, y lo que decía Bernardo, ¿qué tipo de país somos? ¿Orientado al desarrollo o orientado a la extracción? Hoy en día se están definiendo muchas políticas públicas para que seamos un país orientado al desarrollo, más que a la extracción, y justamente de la mano de potenciar estas tecnologías en el centro de lo que queremos ser finalmente. La inteligencia artificial está en los ejes hoy de la política pública. Es un bálsamo que hoy en día estemos hablando de esto acá, con todo lo que ha pasado estos últimos días, que se ha comido la agenda pública básicamente y que nos desvía de lo más importante, que es hacia dónde queremos ir, cómo podemos lograr el desarrollo, y cómo los datos pueden ayudarnos a eso. Porque si pensamos en los premios Nobel, unos utilizando inteligencia artificial logran predecir algo que era muy difícil, que era esta composición de las proteínas y estas relaciones entre estas moléculas finalmente. Y los otros contribuyen a las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Entonces, ¿dónde queremos estar como país en esa conversación? Queremos impulsar el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿y sobre qué base? Uno de los galardonados trabajó en Google, uno de los galardonados del Premio Nobel de Física, y por ende Google, una de las principales empresas desarrolladoras de esta tecnología. Y dentro de las cosas que le preguntaban frente a este debate de la ética era, bueno, ¿y por qué Google? Si también Google uno va a mirar los reguladores europeos que se están haciendo cargo de los temas de uso de datos en una primera instancia, desde los 70, 90 y hasta el reglamento europeo del 2018 que regula el uso de los datos personales, hasta la regulación de la inteligencia artificial que entró en vigor este año con algunas reglas para ciertas industrias, y es porque básicamente si no lo hacía él, alguien más lo iba a hacer, y que había que ponerle ciertos lineamientos éticos a esta conversación. Entonces, estas definiciones país, de hacia dónde queremos ir, desde el desarrollo de la inteligencia artificial, que está en dos políticas de inteligencia artificial que tenemos actualmente vigente hoy, que queremos ser un polo de desarrollo. El último índice de inteligencia artificial que ahora se está presentando en Peñalolén, y que se presentó hace algunas semanas en la CEPAL, nos pone en un punto de liderazgo, pero sin olvidar, por cierto, la responsabilidad que hay en el uso de estas tecnologías y para dónde queremos ir. Hace poco, bueno, hace menos de una semana estuve en un conversatorio en la Cámara Farmacéutica, y estaban muy contentos por la noticia de la Ley de Protección de Datos Personales. Y uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué? Porque en realidad es una ley que muchos entienden como una ley que va un poco a coartar el uso de la información, y no es así. La ley entrega varias
y fue algo en lo que pudimos contribuir desde la escuela en la tramitación legislativa, varias alternativas para usar datos en la investigación científica. Y eso también es un camino importante a seguir por parte del desarrollo de ciertas industrias. Entonces, la Cámara o los representantes estaban muy contentos porque, por lo que significaba esto. Significa que vamos a poder usar datos para la investigación farmacéutica, esto puede traer desarrollo, esto puede traer mayores industrias en ese sentido a nuestro país. Entonces, pensar en los datos, pensar en la inteligencia artificial como algo que nos puede orientar hacia ser un país para el desarrollo, no es baladí y es parte de lo que nos muestran estos premios Nobel, pensando en la química y en cómo a través de la física se sentaron las bases para las redes neuronales y lo que conocemos hoy como inteligencia artificial. Yo creo que ahí además hay una cosa que quiero ir rescatando yo conceptos, pero que es una cosa bien propia de nuestros tiempos, y es que el poder se va estructurando en las distintas sociedades según distintas configuraciones. El poder primero era la fuerza, el poder militar. Hoy día el poder son los datos. Entonces, toda la gestión de los datos y quien tenga esos datos o cómo se integren es un elemento central. Así como la soledad en la sociedad es un elemento central, los datos es otro. Yo les recomiendo que lean una entrevista justamente a uno de los ganadores, no me acuerdo si era química o física, en el Mercurio, en el Arte y Letras del Mercurio de hace 2 domingos, donde es impresionante no solamente ver, es justamente el que era el ex ejecutivo de Google, cuál es su pensamiento, su manera de entender la inteligencia artificial, pero sobre todo él va planteando una cosa que es muy Frankenstein, y que en el fondo es, aquí hay un riesgo en la velocidad del cambio, es decir, él dice, jamás pensé que yo iba a ver este nivel de desarrollo durante mi vida, y eso indica que este desarrollo va a ser muy rápido, por lo tanto muy difícil culturalmente de procesarlo, pero al mismo tiempo le preguntan, ¿y usted está arrepentido de lo que hizo? No, jamás estaría arrepentido. Entonces creo que esa es una clave, o sea, no se trata de limitar la ciencia, que otras cosas sería creo que una quimera, sino se trata de ser capaz de encauzarla, exactamente, de marcar, ¿no es cierto?, el camino, la ruta donde tenemos que encauzarla. Y para eso es importante que nosotros como ciudadanos lo entendamos, porque si no lo entendemos, mal podemos colaborar, digamos, al casamiento social. Y vamos entonces con las instituciones. Ustedes me van a permitir esto, pero en un país con una política como la que tenemos, a la que yo me dedico, no puedo sino pensar que el tema de las instituciones, no solamente porque son extractivas o que fomentan el desarrollo, claramente es un tema que en Chile está cuestionado, ¿verdad? Los sistemas no funcionan con instituciones débiles o puestas en cuestión. Entonces, ¿cómo podríamos pensar, Bernardo, ese cuestionamiento o esa estructura o esa manera de entender el desarrollo y sobre todo la unión fundamental entre la economía y la política a partir de la lectura de los premios Nobel? Sí, bueno, como tú dices, la institución es una palabra de moda. Yo yo voy a hacer 2 puntos, un poquito separados. El primero es que, como yo dije, estos premios Nobel mostraron que las instituciones coloniales, ¿cierto?, importan hoy en día. Y eso, al poner el énfasis en las instituciones, uno podría decir, bueno, estas son cosas que podemos reparar, ¿cierto? Al contrario de la geografía, cambiar la geografía de Chile es básicamente imposible, salvo que deseamos, digamos, invadir otro país. Y también la cultura es algo muy difícil de cambiar en un país. En cambio, las instituciones podrían ser algo que nosotros podríamos cambiar. Ustedes me van a decir, pero Bernardo, me acabas de decir que estamos hablando de instituciones de hace 500 y algo años atrás y estamos condenados por eso. Pero bueno, aquí viene una observación que es algo que generalmente no se ha nombrado mucho en este premio Nobel, es que Simon Johnson, uno de los autores, era uno de los economistas a cargo del este de Europa, después del término de la Unión Soviética. Y a él, como economista en el Fondo Monetario, lo que le tocaba lidiar era con políticos, líderes del país, de estos países de Europa del Este, que llegaban a pedir financiamiento al Fondo Monetario, porque su país estaba en un problema financiero, básicamente. Digamos que el Fondo Monetario es la entidad a la que no quieres ir a pedirle dinero, ¿cierto? Yo agoto todos mis parientes, todos mis amigos, todos los países, antes de ir al Fondo Monetario. Entonces, cuando llegaban al Fondo Monetario, realmente era la última instancia. Y él observó que en el Fondo Monetario, resulta que cada vez que daban ayuda, lo que básicamente determinaba si esta ayuda era exitosa o no, era
si el Fondo Monetario lograba que estos países quebraran con cierta gente, ciertas élites que tomaban muchos riesgos, financieros en particular, bajo el amparo del Estado. En el fondo los estados de Europa del Este financiaban actividades extractivas de estas personas, hacían apuestas fuertes y ellos se quedaban con las ganancias cuando la apuesta iba bien, pero cuando iba mal socializaban las pérdidas, ¿cierto? Entonces, si iba mal, bueno, el Estado me tiene que rescatar. Entonces llegaban al Fondo Monetario y decían, mira, aquí solo si tú te deshaces de este tipo de esta gente que está acá, esto va a funcionar y si no, no te vamos a dar la ayuda. Eso es algo bastante contemporáneo, estamos hablando de los 90, digamos. Pero, ¿qué es lo relevante? Yo creo que la observación que nosotros en la crisis actual en Chile nos deberíamos hacer esa pregunta. Si alguien viene desde afuera y mira Chile, vería que hay grupos que quizás están tomando apuestas muy fuertes, que pueden tener ganancias privadas, ¿cierto? Pero con consecuencias sociales generales, ¿cierto? En el fondo, todos nos tenemos que, si va bien, estas personas capturan cierto beneficio, y si va mal, lo socializamos entre todos. Y eso no estoy hablando solo de dinero, que es un aspecto en que puede haber, sino que también en temas sociales. Digamos, hay ciertas apuestas políticas que hacen, que quizás fueron muy rentables en su momento, que hoy en día las pérdidas están siendo socializadas por todos. Un poquito de eso les dejo como reflexión por si quieren pensar en qué cosas uno quisiera modificar. Y la otra cosa que es bien actual, me voy a agarrar un poquito de lo que dijo Romina, es que los premios Nobel ahora están reencauzando su investigación justamente a temas de inteligencia artificial. También de que la inteligencia artificial va a cambiar el mercado del trabajo, que va a generar ganadores y perdedores. Y la pregunta que ellos están tratando de investigar es, bueno, ¿qué instituciones políticos sociales nosotros necesitamos para que este desarrollo tecnológico resulte en el bienestar, el mayor bienestar para todos, digamos? Sino que no sea quizás algún problema ético, problema de captura con tecnologías que tienden a un pequeño número de firmas, sino que más bien cómo nosotros generamos una institucionalidad que garantice que la tecnología se mueva en una dirección positiva y que sea, digamos, vibrante y nos genere bienestar para todos. Grandes desafíos, pero como nosotros hicimos la promesa, ¿verdad?, de no mirar los premios Nobel cada uno en sí mismo, ¿verdad?, o en lo que nos dicen, quiero hacer una última ronda de preguntas de integración, es decir, integremos cuáles son los desafíos sociales, ¿verdad?, que tenemos. Y entonces, en el caso del Premio Nobel de Literatura, no solamente la escritora, ¿no es cierto?, tiene un mensaje, habla de unos ciertos elementos sociales, de la soledad, de la cohesión social, del agotamiento, sino que hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la cultura coreana, ¿verdad? Que sin darnos cuenta está permeando profundamente la cultura occidental. Si ustedes van, por ejemplo, al GAM, se van a fijar que permanentemente hay grupos de jóvenes bailando K-pop, ¿verdad? Bailando como una forma de relación social. Si ustedes empiezan a mirar las series, también las series coreanas están profundamente difundidas en nuestra cultura. Entonces, no solamente vale la pena pensar en la escritora en relación a su obra, sino que vale pensar en cuánto estamos conscientes que esa cultura que nos parecía profundamente ajena está muy en la base de nuestra cultura hoy. Entonces, quiero reflexionar un poco en torno a eso. ¿Qué significa eso? Porque todo proceso de imbricación cultural tiene su desafío, ¿verdad? Y sobre todo creo yo que es muy importante en esa imbricación que los que se juntan sean muy conscientes de quiénes son, porque si no las identidades se disuelven y terminan siendo, ¿verdad?, como una nada, sin contenido. Entonces, entremos un poco a ese tema, al de la imbricación cultural, o sea, cómo influye, cómo nos está incidiendo y qué cosas positivas a lo mejor también hay ahí o qué cosas negativas deberíamos estar atentos. Sí, esto del pop coreano en el GAM y también en edificios que están como al lado de la iglesia del golf, en eso es como muy interesante ir a mirar eso. No es demasiado distinto a lo que pasó antes con el rap norteamericano, ¿cierto? El hip hop. La pregunta, claro, es por qué ciertos, como, no sé cómo llamarlo, como acontecimientos culturales tan lejanos son exitosos. De buena manera es porque te tocan, ¿cierto? La película Parásitos, me imagino que la vieron, ¿cierto? Muy buena. El juego del calamar, que son productos coreanos. Fíjate que hay algo ahí que yo creo que es porque hay una
se produce una conexión, pero interesante lo que ocurre a nivel de Estado, porque estas políticas culturales, digamos, de expansión, son deliberadas. Por ejemplo, hay un montón de escritores coreanos que están siendo traducidos con platas del Estado para, como una manera como de exportar cultura. De hecho, uno puede hacer una crítica, digamos, a Chile, en el fondo. Por ejemplo, Pablo Roca, que es un gran escritor, costaría mucho hacer una excelente traducción y acordar con editoriales importantes para darlo a conocer, ¿cierto? Pablo Roca ni siquiera en Chile lo conocemos ya. Entonces ellos tienen proactivamente este trabajo de destinarle fondos y una política pública, digamos, de expansión, lo que genera obviamente un problema, porque hay gente que se opone a esta política porque dice que en el fondo apoyarían a un escritor que es crítico del gobierno. De hecho, a la misma Han Kang, en el libro Hechos Humanos, ella desliza muchas críticas, entonces los fondos para traducirlo como que, te fijas, ante el premio Nobel hay problemas, te fijas, por el tipo de literatura que hace. Pero es interesante entender eso de que el asunto es menos inocente. Ahora, respecto a la afectación de nosotros de asuntos coreanos, claro, yo creo que dada la complejidad de nuestro mundo, digamos, y la sobreinformación y la dificultad para absorber toda la información y administrarla, etc., yo creo que estamos como bombardeados por todos lados. La pregunta es si nosotros estamos bombardeando a alguien. Y bueno, debería ser nuestra literatura, ¿cierto? Claudio Rao, Roberto Mata, en fin. Creo que ahí probablemente existe mucho talento que está que queda guardado entre el mar y la cordillera. Es como una sensación que tengo. O sea, en el fondo lo que nosotros hacemos en ningún caso es inferior a lo que en muchos otros lados se hace, pero queda aquí. De hecho, por ejemplo, si uno va a una librería hoy día como la Metales Pesados, la Ulises, va a encontrar editoriales como ya bien consolidadas, como la editorial de la Universidad de Diego Portales, por ejemplo, pero va a encontrar un montón de editoriales independientes de trabajos y traducciones hechas por chilenos. Entonces, fui una vez con un académico que venía afuera a una de estas librerías y dijo, oye, pero qué impresionante como todo lo que aquí se hace, así que tienen que haber muchos lectores. Le dije, no, en realidad es muy asimétrico. De esta mesa, de todo lo que hay en esta mesa de publicaciones de los últimos 2 o 3 años, de 15 editoriales independientes, no podrías deducir, o sea, la deducción que va a sacar probablemente es una deducción equivocada respecto como a nuestro nivel cultural, por así decirlo. O sea, tenemos un grupo de lectores muy, muy bueno, pero en general este autor es bastante, es como un gran desierto. Así que creo que ahí hay algo que uno puede aprender de esta valoración de lo que tenemos. Y claro, algunos dirían, esto tiene que ser oferta y demanda de privados, solo de privados, o bien meter, digamos, el elemento del Estado. Me parece que es muy bueno, pero al mismo tiempo está este problema de que en el fondo te vuelves como una especie de funcionario del Estado, que como quieres tener estos aportes, no te atreves a criticarlo. Y una de las tareas fundamentales del arte es la crítica. Hay muchos tipos de crítica, ¿cierto? Pero el escritor tiene que estar totalmente libre. Así que no tengo una posición realmente definida, pero sí me gustaría ver a Pablo Roca, digamos, siendo leído en excelentes traducciones. Ahora, lo que uno podría pensar, a mí siempre me gusta que Mario Vargas Llosa dice que la literatura es el arma revolucionaria más grande, porque es la que permite soñar mundos posibles y darte cuenta que el mundo en el que vives es deficitario, o al contrario, darte cuenta que el mundo en el que vives lo quieres mantener. Entonces, ese desafío, yo creo que viene justamente desde la literatura, es la definición de quiénes somos, es la pregunta de la identidad, que es una pregunta que además que es muy latinoamericana y que siempre ha estado más bien definida por oposición. Somos distintos a Europa, somos distintos a otros. Y hoy día yo creo que ese desafío que dice Cristóbal es fascinante, ¿verdad? Es decir, ¿a quién influimos nosotros? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que aportar? Yo creo que ahí hay una cosa muy relevante también de desafío de formación. O sea, nadie puede entregar lo que no tiene. Y por tanto, si queremos ser culturalmente valiosos, tenemos entonces que tener culturas, tener políticas que fomenten justamente esa cultura y obviamente ponerla a disposición. Pero cuando Cristóbal hablaba, yo pensaba eso mismo en la inteligencia artificial, porque lo que hace la inteligencia artificial es aumentar el mundo globalizado a niveles insondables, digamos, porque ya no hay límites, ya no hay restricciones, ¿no es cierto?, en las horas de la conexión.
Y nosotros en la universidad hemos pensado mucho que lo que implica, digamos, esa amplitud de conocimiento, esa capacidad o esas aperturas, es la necesidad de volver a preguntarse las cosas más básicas. Es decir, en educación, ¿qué vamos a enseñar? En política, ¿cómo nos vamos a relacionar? En cultura, ¿qué es lo que vamos a potenciar? ¿Verdad? Entonces, te quiero preguntar un poco eso, Romina. Es decir, ¿cómo crees tú que la inserción de la inteligencia artificial, entendida no como una herramienta que puede, digamos, producir mucho provecho, se ingresa en la cultura, digamos, y entonces nos desafía a pensarnos de manera diferente? Sí, es una pregunta muy interesante, justamente pensando como en esto que tú planteas de la imbricación cultural y lo que significa la inteligencia artificial, que finalmente es poder aumentar las capacidades de procesamiento de información a niveles insospechados de la humanidad y a niveles que ya nos superó en muchos aspectos. Entonces, cuando existen estos temores, son temores que están bien fundados, porque ya la inteligencia artificial supera muchas veces la capacidad de aprendizaje humano en ese sentido. Y los desafíos hoy en día están en poder comprender esas capacidades, distinguir esas capacidades, y en capacidades para reconocer, pienso yo, para poder reconocer cuando hoy en día la inteligencia artificial puede generar estos riesgos. Pensaba en esto mismo que planteaba el Nobel de Física en su entrevista, de poder generar información de manera indiscriminada que no vamos a ser capaces de reconocer si es real o no. Y esto puede afectar a los países en sus decisiones políticas, puede afectar la forma en que nos relacionamos entre nosotros, construyendo mucha más desconfianza, porque hoy en día la inteligencia artificial se puede ocupar para generar voces falsas, generar textos falsos, generar imágenes falsas que sirven para extorsionar a las personas entre sí, que se ocupan por delincuentes, y cómo nosotros vamos a estar preparados para poder reconocer esas capacidades y poder orientarlas, o sea, poder reconocer esos usos, poder reconocer que estamos frente a creaciones que no son humanas, y generamos esas capacidades en las personas. O si vamos a trasladar esa responsabilidad en los creadores de inteligencia artificial generativa, en este caso de palabras, de música, de imágenes, texto, para hacernos reconocer que no estamos ante creaciones humanas. Y por otro lado también se modifican muchas de las estructuras que estaban desarrolladas desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos en una universidad y la universidad está pensando en su estrategia de inteligencia artificial también, en cómo enfrentar los nuevos desafíos educativos, cómo hacerlo frente a la competencia que significa esta capacidad que nos ofrece la inteligencia artificial con los nuevos métodos de enseñanza. Y eso se traslada a todos lados, a la justicia, a la medicina, a las personas en el día a día, a la educación. Así que son tremendos desafíos de poder, no sé si poder ser capaces de reconocer estas capacidades, de poder diferenciar o de poder encauzarlas de mejor manera para que se orienten finalmente para el bien. Porque nadie quiere ser reemplazado finalmente. Sí, ese es. Los profesores queremos seguir estando en la universidad, queremos seguir enseñando, pero ¿cómo lo hacemos con ChatGPT, con inteligencia artificial ahí? Yo creo que ese es un súper tema. Nosotros en la universidad partimos en una cosa muy chiquitita, que era cómo hacíamos que los estudiantes, garantizar que los estudiantes no usaran ChatGPT, que tuvieran originalidad en sus trabajos, y uno se va dando cuenta a medida que va viendo que esas son cosas ínfimas, pero que la pregunta es mucho más grande. O sea, ¿qué es lo humano en el área de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, nuestra definición de identidad? Nosotros hasta este momento nos definimos muchas veces por lo que trabajamos, por lo que somos. Uno le dice, ¿quién soy yo? Yo soy María José Nodón, soy abogada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial haya reemplazado el trabajo y haya un montón de personas que lo tengan su identidad puesta, por ejemplo, en el trabajo o en su definición profesional? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la educación, cuando nos demos cuenta que lejos de enseñar a lo mejor derivadas matemáticas, que es lo que enseñábamos ahora, vamos a tener que volver a enseñar a conversar, vamos a tener que volver a enseñar a escribir? Entonces hay todo un planteamiento filosófico de base que excede muchísimo a
la punta del iceberg que uno ve, que es la aplicación concreta o el riesgo concreto o específico. Y por eso yo creo que este conversatorio es fundamental para empezar a hacerse las preguntas que realmente son las preguntas de nuestro tiempo. Cuando uno dice cuáles eran las preguntas de, no sé, la Edad Media, tienen relación con esto. Estas son las preguntas de nuestra era. Y ese es el desafío, sobre todo desde la formación en artes liberales que nosotros tenemos en la universidad, que es ir adelantándose a esas respuestas o construyéndolas más bien, porque ni siquiera creo que puedan existir respuestas, digamos, estrictas a lo que estamos viendo. Terminemos entonces con las instituciones. Insisto yo, es mi tema favorito en este momento, las instituciones. Y justamente las instituciones tienen también un desafío, porque las instituciones tienen que ser porosas y flexibles. Si las instituciones son rígidas y por lo tanto no se adaptan a los cambios sociales, lo que ocurre es que se quiebran. Esa, por ejemplo, es una de las explicaciones que yo creo está en Chile un poco en el estallido social, ¿verdad? Instituciones rígidas que no se adaptan y se quiebran. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en estos premios Nobel en adaptar justamente esas instituciones? ¿Qué características tenían que tener? A lo mejor, ¿qué capacidad de cambio podrían tener para que en estos tiempos, además de cambios muy acelerados, ya no podemos pensar una modificación institucional que dure 100 años, sino que va a tener que repensarse básicamente cada 2. Entonces, ¿cómo hacemos que esa institucionalidad no quede tiesa, no quede rígida, no quede pobre, digamos, respecto de del ritmo que tiene hoy día el avance tecnológico? Sí, bueno, gran pregunta. Ustedes saben que Internet, antes se decía que Internet iba a ser como un gran beneficio para la humanidad en la democracia, porque todos íbamos a estar más informados, ¿cierto? Todos íbamos a saber más sobre políticas públicas, sobre las votaciones en el Congreso. Y lo que pasa es un poquito al revés. Sentimos que estamos más desinformados porque estamos tan bombardeados de información que uno ya pierde ciertas capacidades de distinguir lo verdadero de lo falso, ¿cierto? Y eso es un problema. Y ese problema ha llevado a que las instituciones están altamente desprestigiadas, un poquito incluso más allá de Chile, ¿cierto? No es solo un fenómeno chileno el desprestigio institucional de los partidos políticos. En Estados Unidos los partidos ya se han vaciado un poco. Hay cientistas políticos que hablan de partidos vacíos, ¿cierto? Y el problema es que si habla uno con un cientista político, te dicen como que, así como la ley de la gravedad, es que la democracia necesita partidos fuertes. Y eso en Chile se hizo, eran los partidos muy fuertes en el sistema binominal, pero el problema, como dice María José, yo creo que hubo temas de rigidez ante los cambios y las nuevas generaciones. Si uno mira los datos, las nuevas generaciones son altamente contrarias a los partidos políticos, incluso por principio, como que tienen como el principio de que los partidos políticos hay que hacerle la cruz, digamos. Y en ese sentido yo creo que necesitamos más flexibilidad, necesitamos más cercanía de los partidos con la gente. Yo tengo mi propio diagnóstico, digamos, que tiene que ver con el nivel de centralización de las decisiones. Hoy día, si uno mira las encuestas, los políticos más validados son básicamente los alcaldes, porque son vistos como la gente, las personas cercanas, las instituciones cercanas que me resuelven los problemas del día a día, que yo puedo acceder, yo puedo contactar a la municipalidad. No sé quién ha mandado un mail aquí a un diputado o algo, es algo muy extraño, pero mucha gente ha hecho algún pedido a la municipalidad y eventualmente alguien de la municipalidad lo resuelve. Y eso lleva una cercanía. Pero eso significa que si queremos, yo creo, empoderar esa parte local, que en Chile es muy centralizada, por algunas razones históricas que se comprenden, pero que quizás, dada la volatilidad de la política, incluso a través de la geografía, ya no aguanta tanto, una posibilidad es hablar de descentralización. Si uno mira a Estados Unidos, es un país altamente descentralizado, ¿cierto? Y eso hace también una cosa adicional, a propósito de Acemoglu, Johnson y Robinson, es que en Chile un poquito el botín de ganar la presidencia significa que tienes un botín bien grande. Todos los que son partidarios del presidente actual agarran un carguito, todos los que eran partidarios del presidente anterior, para afuera, ¿cierto? Y si uno tiene un aparato público más descentralizado, significa que esto ya no es tan así, porque no todo se juega en la elección presidencial. Tenemos más variedad, ¿cierto? Algunos podrán estar en algunas regiones, otros en otras, pero deja de ser el gran botín, en el fondo hay mucho en juego en ganar la presidencia, hay muchos trabajos. Entonces, yo creo que para mí una posible solución es incluir un poquito de descentralización en el aparato chileno, que nos llevaría a mayor flexibilidad, a llevar a la política y a las instituciones a un lugar más cercano a las personas. Eso.
Bueno, se nos acaba el tiempo, por lo menos a mí me quedan, o sea, podríamos seguir conversando infinitamente, pero creo que es un buen punto de partida, o sea, pensar que uno tiene que ser protagonista del mundo en el que vive. Y ese protagonismo del mundo en el que vive significa no tener las respuestas, pero sí las preguntas del mundo donde vive. Entonces nosotros como universidad, la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales estamos siempre pensando en esto, intentando llevar esas preguntas. Y les voy a hacer un spoiler, digamos, pero no spoiler, al revés, ¿cómo se dice? Anticipación. Sí, exactamente. Y para el próximo año nosotros estamos desarrollando un diplomado justamente que no es en inteligencia artificial, porque no es, digamos, en los conocimientos técnicos, sino que justamente en las preguntas que a partir de la inteligencia artificial surgen, en educación, en trabajo, ética, filosofía, y que en el fondo es desde del desafío de la inteligencia artificial, pero también desde el desafío de una cultura que adquiere condiciones distintas de los desafíos de las instituciones, volver a pensar cuáles son las preguntas de nuestra época. Cuáles son las preguntas a las que al menos, yo insisto, no aspiremos a tener respuestas, pero de las que tenemos que tener, digamos, en la cabeza para ir tomando los desafíos o para ir orientando de alguna manera las respuestas o las condiciones que tenemos que generar como sociedad. Así que muchas gracias, los dejamos desde ya invitados a nuestra sesión en 2 viernes más, ¿sí? Donde vamos a ver otro tema central, las elecciones de Estados Unidos. Si gana Trump o gana Kamala Harris, el mundo va a ser radicalmente distinto. Y eso tiene que ver con todo lo que hoy día estamos conversando. Así que los esperamos aquí para seguir indagando en las preguntas de nuestro tiempo. Muchas gracias.